Saludamos con Edwin Bedoya, dirigente del Frente Unitario de los Trabajadores, vicepresidente de la SEDOCUT. ¿Qué es lo que pasa en el ámbito de la búsqueda de ponerse de acuerdo entre el sector empleador y el sector de los trabajadores en cuánto van a subir el salario básico, ¿no? El mínimo. En campaña, el presidente manifestó que se subiría $500 en el transcurso de su administración el salario básico, el mínimo, y que sería en este caso $500. Hoy es 400, en 4 años 500, 25 por cada año. Están 8 meses lo proporcional, $16, $17. ¿Cuál es el ofrecimiento en este caso o cuál es la alternativa? $5, $6. ¿Cuánto es, Edwin? ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenido a Radio Noticias. Buenos días, muchas gracias por la invitación, un saludo al pueblo ecuatoriano. Nos vemos abocados nuevamente a que cada año haya una expectativa de un alza salarial que no le hemos tenido. Acuérdense que en el año pasado no hubo ningún alza, se congeló, quedamos en los mismos $400, y me parece que se sigue sosteniendo eso de que de parte del sector empresarial, cuando ya no tienen argumentos, se abocan a sujetarse a lo que dice el Código del Trabajo, a la inflación proyectada, y de ahí viene la propuesta que hicieron ya sectores empresariales de un alza de $4 o $5 al salario mínimo. Y históricamente yo creo que hay que ver en contexto lo que ha significado el salario básico unificado, el alza salarial, mal llamada alza salarial, porque básicamente si se lo hace en relación a la inflación, lo que hace es recuperar el poder adquisitivo. Es decir, lo que usted perdió desde enero hasta diciembre, usted es compensado de alguna manera con la inflación, pero eso no significa un alza salarial, es decir, no significa una mejora de su poder adquisitivo, sino una recuperación del poder que ha perdido durante un año. El otro aspecto también, en el gobierno de Correa también ya se involucraron varias variables para el incremento al salario. Ahí primero empezamos con 4 variables, después... El tema de la inflación fundamentalmente. La inflación, este productividad, equidad, también equidad salarial que se ponía, y y productividad. Entonces, cada año iba variando el incremento de las variables, es decir, nunca hubo una política salarial real o acorde a las necesidades que mencionan en la Constitución, incluso del 2008, que decía que se propenda a igualar a la canasta básica. Nunca se dieron este tipo de aspectos, y hoy siempre nos hemos visto abocados a que la decisión siempre la tome el gobierno. Y el gobierno, de acuerdo al tema de ponerse de acuerdo con el sector más empresarial que con el sector laboral. Es decir, aquí ya no valen análisis técnicos, más bien un análisis de los intereses con los que está ligado tal o cual gobierno. Y por eso es que nosotros hemos venido reclamando que debe existir una política salarial basado en lo técnico, en lo social y en lo económico, y también en lo político, porque claro, también pero esa política no se le encuentra, ¿no? Definitivamente. ¿Cuándo fue que se pusieron de acuerdo? Me parece que en el 2012. A ver, en el 2008 hubo ya un acuerdo con el gobierno. Acuérdense, cuando empezó el primer ministro de Correa fue el ministro Gagliardo, me acuerdo. Y ahí sí hubo una alza salarial importante que bordeó los $30. Es decir, hubo una alza salarial. En el tiempo de Correa. Así es, el primer año de Correa. Ahí se elevó más o menos un 11% del salario básico, y no repercutió en el tema de por más que gritaron los empresarios que iban a quebrar empresas, no quebraron las empresas. Si nos vamos al tema del desarrollo histórico del salario, acuérdense que en la época de Roldós se elevó vía asamblea de 2.000 a 4.000 sucres el salario básico, y no es que se quebraron las empresas. Lo que yo me voy es que ahora, en una tesis demostrada incluso por uno de los premios Nobel de Economía, en donde menciona que el elevar el salario mínimo no significa un peligro de quiebre de empresas. Aquí estos los han venido vendiendo eso. Elevar el salario podría generar una distorsión, un tema especulativo, inflacionario, inclusive, Edwin. No, mire, como le digo, ya existen realmente estudios técnicos y dadas por
por un premio Nobel de la economía que ha estudiado el tema del salario. Por eso gana el premio Nobel, es reconocido por este asiento, por el estudio del salario, me parece que llama David Card, este economista canadiense, que hace ese estudio. Y ahí determina que no existe pruebas en donde la elevación del salario mínimo se revierta en el tema del deterioro de la capacidad de las empresas de reaccionar, de desempleos o de quiebre de empresas. Entonces, frente a lo que nosotros hemos estado proponiendo, no ha habido una política, como digo, salarial que permita de alguna manera. Ahora hay el tema político, que es el ofrecimiento del presidente Lasso de elevar el salario durante su mandato a $500. Pero entonces, ¿cuán factible es esto? Porque ahora dentro de los acuerdos, ustedes no están dentro de esta comisión del trabajo y salarios. ¿Cuánta incidencia pueden tener ustedes dentro de la propuesta que se está haciendo? Mire, es una lástima, realmente nosotros acudimos a la convocatoria que hizo el Consejo Nacional del Trabajo, pero como siempre critican las prácticas de Correa, pero repiten las mismas prácticas, es decir, el Ministerio de Trabajo en esa ocasión nombró a delegados solo de la CUT, es decir, están negociando entre amigos y por tanto no hay una representación real de los trabajadores en esa mesa salarial. El otro aspecto también es que las comisiones sectoriales... ¿No está la también adentro? No está la CEO, no está el FUD presente. La CTE no es del FUD, está presente y que no estuvo presente en el día del nombramiento. Por eso es raro que nosotros quienes acudimos y le dijimos al ministro de Trabajo que lo que estaba haciendo era ilegal, porque imagínense, convocan a un sindicato del Ministerio de Educación a que conforme las mesas salariales del sector privado. O sea, eso es increíble. Por eso digo, las prácticas que critican a Correa están asumiendo también este gobierno. Entonces, nosotros le hemos dicho, y por eso nos levantamos de esa reunión diciendo que aquí se pretendía solo hacer entre amigos el estudio del tema salarial. Y por eso aquí están los defectos. El otro aspecto importante me parece que las comisiones sectoriales no han sido convocadas. Las 22 comisiones sectoriales, yo pertenezco al sector metalúrgico, ensamblador de los vehículos, no hemos sido convocados. Compañeros del área de construcción no han sido convocados, del área textil tampoco han sido convocados. Es decir, se hace a dedo las delegaciones y por tanto justamente es para propiciar básicamente que el gobierno es el que determine el salario a la final. Ya, pero ¿cómo se coteja estos temas con estos parámetros que tiene que evidenciarse? ¿Acaso no tienen razón de pronto los empleadores al tener esos parámetros y al comparar también con el tema inflacionario que se tiene en el país? Sí, yo creo que si es que se va a tomar varios parámetros... Porque en eso, ¿cuánto sube el salario? ¿$5? $5, lo que han dicho ellos con la inflación proyectada $5. Pero lo que yo me voy es que, ¿por qué no se toma en cuenta otros parámetros? Por ejemplo, la tasa de ganancia que han tenido las empresas, más de $152 mil millones. En algunos casos más de 300 mil millones, eso lo saca a vistazo. Ya, pero no son todas, pues. Son las tasas de ganancias. Sí, pero son las tasas de ganancias que han tenido en la última época. Si es que se da este tema con otras, con empresas más pequeñas que de pronto se van a ver afectadas. No se van a ver afectadas porque no hay ningún tipo de demostración empírica que nos digan lo contrario. Le estoy diciendo que históricamente, subido el salario, no han quebrado las empresas, ni aún las empresas pequeñas. ¿Por qué? Porque garantiza la capacidad de consumo del empleador, del trabajador, perdón. Si usted gana más, usted consume más. Si usted gana más, tiene capacidad de crédito en los bancos, en las mutualistas, en el mismo BIES para que le den un préstamo para que den una vivienda. Es decir, se reactiva la economía. Esto lo han hecho en Colombia, Uruguay. Se recupera el nivel del poder adquisitivo. Así es, entonces eso hay una recuperación del poder adquisitivo del salario, pero hay más consumo por parte de los trabajadores y por tanto, por eso no entendemos cómo se recupera el país entonces. Ahora en este momento, que tenemos trabajadores, casi el 20% de trabajadores que no están con el salario mínimo. Acordémonos también que la ley humanitaria nos dejó 20% de trabajadores que están empleados y que están ganando menos del salario mínimo. Si queremos primero empezar, tendríamos que eliminar esa ley humanitaria para que vuelvan los trabajadores a ganar el salario mínimo y ahí recibir un aumento salarial. Pero con
con $200, con $300. No se va a reactivar la economía porque los trabajadores, como digo, no tienen capacidad crediticia ni de endeudarse y por tanto también no tienen capacidad. El otro efecto secundario que tenemos, o más bien un efecto especial, es en la seguridad social, en el seguro social, que hoy está en quiebra. Aparte del 40%, no hay trabajadores que coticen sobre el salario básico. Entonces, esas son condiciones de rebote que nos caen y la crisis, claro, las repercuten en los trabajadores y no en las empresas que han tenido estas tasas de ganancias. Ahora, en este aspecto, ¿qué es lo que se puede determinar por parte de los trabajadores? Si ya se deja entrever de que van a ser $5, ¿el gobierno tendrá que tomar esa decisión? ¿El gobierno tendrá ese compromiso de cumplir con lo que ofreció en campaña? Tiene el deber social de cumplir, porque si no, ¿para qué prometen? O sea, si es por un tema político, entonces grave. Yo puedo como candidato decir ofrecer el oro y el moro, y cuando voy al gobierno digo no voy a técnicamente subirse, ¿cuánto tendrían que subir? ¿$16? $25, porque eso ofreció el presidente. Pero en un año, el primer año. Por eso, a ver, ¿qué pasa si usted dice, a ver, yo presidente voy a subir $5 hoy día, el próximo año voy a ver si está bien la economía, subo a $10? Como se va acumulando, después el último año, que para completar los 500 me faltan 100, tendré que subir $100 el último año. Así no se procede. Por lo menos, el presidente, nosotros debemos decir, comience cumpliendo con los $25. Primero nosotros decimos eliminar la ley humanitaria para que los trabajadores regresen al salario básico y de ahí un alza salarial. ¿Iniciativa de quién eliminar la ley humanitaria? ¿Del Ejecutivo? Esa es una iniciativa de la Asamblea en acuerdo con el gobierno y con los trabajadores. Eso es una iniciativa que si se genera en conjunto parece se puede que la Asamblea en ese aspecto no se mueve, ¿no? Bueno, ahí tendremos que hablar, pero si hay un acuerdo político de cumplimiento y una voluntad política del gobierno, de la Asamblea y de los trabajadores, se puede llegar a tener este asunto de eliminar esta ley humanitaria que ha perjudicado a los trabajadores y que permite la disminución de la capacidad adquisitiva de los trabajadores. Usted dice, debería elevarse $25. Ese es el objetivo. Porque en 4 años tendría que terminar en los $500 la canasta básica, digamos el salario básico. Por lo menos debería cumplirse la promesa. Como le digo, nosotros no existe la construcción de una política salarial. Y de ahí empezar a una verdadera construcción de una política salarial y de empleo, porque pero es lo que no tenemos. Ese es un cacareo de todos los años. Así es, pero hay que ir a eso. Construyamos una verdadera política de incremento salarial y eso no se lo da. Pero lo otro es seguir en lo mismo. Al fin y al cabo, quien toma la decisión va a ser el Ejecutivo en este caso. Así es, pero o sea, si seguimos así, o sea, lo que vamos a repetir del escenario, todos los fines de año vamos a repetir este mismo escenario. Entonces a mí me parece que sí deberíamos seriamente pensar en una política laboral. Señor Bedoya, buenos días. Pero los empresarios han dicho que, todavía estamos en un periodo de recuperación económica. Entonces, por lo tanto, no sería posible subir, digamos, a $25 el alza salarial. Bueno, los empresarios siempre han repetido, estemos en crisis o no estemos en crisis, ellos siempre viven en crisis porque ellos no creen que la recuperación económica del país, o no piensan en el país que la recuperación económica de los trabajadores incentiva la recuperación económica del país, no solo de las élites económicas. Le acabo de mencionar más de 152 mil millones de dólares de tasas de ganancia de los grandes grupos económicos. Eso significa que ellos siguen ganando y los trabajadores en cambio seguimos en la pobreza. Si eso va a repercutir ahora yo veo que hasta los empresarios interpretan las promesas de campaña del presidente. Le he escuchado a uno de los representantes de los empleadores del Consejo de Trabajo que dice, no, el presidente lo que dijo es, a cambio de la reforma laboral, el alza salarial. Es decir, si accedemos a la reforma laboral, entonces ahí sí vamos a dar los $25. Entonces me parece que ese tipo de interpretaciones lo que hacen es no hablar de una propuesta seria que no han tenido nunca los empresarios y que más bien lo hacen no siquiera acorde a lo que quieren el sector empresarial en su mayoría, porque nosotros hemos conversado con sectores empresariales de las pequeñas y las medianas empresas. Ellos no se hacen problema por el alza salarial. Lo que ellos están pensando es en otra fórmula para reactivar la economía de las pequeñas y medianas empresas que no la tienen. Ese es el tema. Este es un elemento que se suma, digamos, a lo que podría darse en un posible diálogo que tengan con el gobierno, Edwin.
¿O esto ya? Mire, uno de los aspectos que el FUD ha estado solicitando, la CEDOCUD ha estado insistiendo en que se tenga la reunión con el presidente. El presidente no nos ha llamado para nada a conversar, a pesar de que nosotros hemos enviado sendos oficios. Recién la semana pasada mandamos otro le oficio. pidió también en este último diálogo que mantuvieron con la CONAIE, pues. Ahí estuvo Nelson Erazo, hasta ahora, como le digo, el Frente Unitario de Trabajadores y la CEDOCUD, que hemos insistido, no existe ninguna respuesta del... ¿Qué significa esto, por ejemplo, el hecho de que no les convoquen a ustedes? Bueno, nosotros nos parece que... De pronto no tienen la fuerza que presume el más Frente que Unitario. La fuerza me parece que es el no tener capacidad de debate con los trabajadores. Nosotros tenemos argumentos sólidos, fuertes, técnicos, sociales, políticos, que podemos argumentar. Parece que el gobierno le da la sensación de miedo, de temor de debatir las propuestas que nosotros le hemos planteado, no solo a este gobierno, sino a todos los gobiernos de turno. Entonces, esa incapacidad de respuesta nos da la perspectiva de que este gobierno no tiene los argumentos suficientes y que le da miedo enfrentar un debate con los trabajadores. Y ante ello, ¿cuáles van a ser las acciones? Bueno, hay una crisis de por medio y la crisis genera conflictos. Nosotros le advertimos al gobierno de que estas crisis de ponerse oídos sordos puede desencadenar una crisis conflictiva para el país, una crisis política parecida a las de Chile, Argentina, una crisis de pobreza que va a enfrentar el país si es que no se toman medidas adecuadas de diálogo, transparente y con resultados. Es lo que nosotros decimos. Porque mire, hoy hemos sufrido elevación de los precios del transporte, hemos sufrido elevación de los productos de la gasolina y por ende repercute en los altos costos de los productos de las primeras necesidades y en los costos de servicios. Se está pretendiendo elevación de los servicios básicos a través ya de la privatización de este último decreto que se está enviando se envió al Ejecutivo sobre el tema de las empresas eléctricas. Entonces, se van a subir todos los servicios y nosotros con salarios menos del salario mínimo vital y con salarios mínimos. Entonces, no se puede enfrentar Esperemos que el tema de la recuperación se haga efectiva. Vea que recién se dio esta reunión de inversiones para nuestro país. Se habla de buena perspectiva, se firmaron inversiones en el ámbito minero, se busca en el ámbito petrolero, se ha hablado de un portafolio inclusive de inversiones en el país. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Pero mire, a eso me refiero, se direcciona a quiénes, a las grandes empresas. Una pequeña empresa no tiene chance de entrar en estas grandes inversiones. ¿Cómo repercute a las pequeñas y medianas empresas? Las medianas y pequeñas empresas están pidiendo, exigiendo al gobierno ingresar también en estas inversiones, que sean ellos también beneficiarios, pero no hay una repercusión porque no lo ha habido y ha sido histórico que quienes resultan ganadores son las grandes élites económicas que están liderando estas propuestas de inversiones. Entonces, no hay ni en el sector empresarial una equidad de poder repartir este tema de las inversiones para poder beneficiar a las pequeñas y medianas empresas y reactivar la economía y por ende también las empresas tienden a quebrar. Se va a potencializar el tema de las alianzas público-privadas. Por ahí se deja entrever el tema de quizás no privatización, pues, pero sí concesiones de sectores importantes, estratégicos del país. Usted sabe, Osvaldo, que concesión es lo mismo que privatización. Una empresa que se le concesiona solo la administración, no la inversión. Porque una cosa, como decían los compañeros de los trabajadores eléctricos, si una empresa privada quiere entrar a invertir en energía, muy bien, que venga, que haya nuevos proyectos de inversión en el área eléctrica o en el área petrolera, pero que ellos inviertan el dinero en eso. No, ellos quieren solo venir a administrar. Y esa administración influye en ¿qué? En subir los costos de los servicios y de los productos que puedan salir de estas inversiones para elevar los precios y repercute también en la capacidad adquisitiva y en la crisis que nos vemos abocados. Es decir, no es que existe una buena fe de inversión de estas alianzas públicos-privadas que no repercuten en la reactivación del país, sino más bien en enriquecer más a las élites. Las alianzas público-privadas deberían ser en proyectos nuevos. En proyectos nuevos donde venga
un capital de riesgo de pronto a invertirse acá. Ay, así es, o sea, debería haber inversión. Si es que es en el tema eléctrico, muy bien. Ahí dicen las nuevas formas de energía. Muy bien, la energía eólica, por ejemplo, la energía fotovoltaica, por ejemplo. Es decir, otro tipo de energías que puedan mejorar el medio ambiente, que está hoy en boga en la discusión y el debate, pero hoy no se le está haciendo. Entonces, me parece que ese es el tipo de inversiones que requeriríamos. Pero lo que se está pretendiendo básicamente es privatizar para subir los costos de servicios. Y como digo, el enfoque es que si no hay un alza salarial importante, también el seguro social está en riesgo y en peligro porque los salarios no están elevados y por tanto el seguro social también pierde su principal ingreso. ¿Qué acciones se van a adoptar al respecto? Bueno, nosotros vamos a tener una reunión esta semana y vamos a ver las acciones que se van a realizar, primero diciéndole al gobierno, insistiendo en la reunión que tenemos, que tiene deuda con los trabajadores del Frente Unitario y los quienes conformamos el Frente Unitario, para poder dialogar y debatir sobre estos aspectos. O sea, insisten en el diálogo ustedes. Nosotros vamos a insistir, nunca hay que dejar de insistir en el tema del diálogo, pero un diálogo con resultados, pero sí queremos que el gobierno nos diga el por qué. Primero, no quiere reunirse con el Frente Unitario de Trabajadores y cuáles son los fines del gobierno en estos últimos años. Edwin, muchísimas gracias por su presencia, muy amable. Muy amable también. Gracias a Edwin Bedoya, dirigente del Frente Unitario de los Trabajadores, vicepresidente de la SEDOCUT, aquí con nosotros a través de Radio Noticias La Poderosa.